Muy buenas, gente. Yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy vamos con la 9ª edición de preguntas y respuestas del Cosmer. Tal y como funcionan los vídeos de esta serie, en lo que a spoilers refiere, suelo organizar las preguntas primero en spoilers, luego por sagas y finalmente las que tienen spoilers de todo el Cosmer. Pero en este caso, tenemos únicamente una con spoilers de Nacidos de la Bruma y todas las otras del Archivo de las Tormentas. Lo que sí que se mantiene como siempre es que no voy a usar ninguna información de avances, es decir, ni prólogo del Archivo 5, ni proyectos secretos ni nada así. Vamos ya, empezamos con la de Mistborn. Chavaguiar dice, pregunta, al final del Héroe de las Eras, Armonía convierte en Nacido de la Bruma fantasma. Teniendo esta capacidad, ¿por qué no hace lo mismo con Wax? Pues el motivo más probable que creo es que es porque siente que su intervención en la humanidad ha causado que ésta se estancara mucho a nivel tecnológico, así que prefiere no involucrarse y dejar que ellos vayan evolucionando. Otra posibilidad que se me ocurre es que en el momento en el que convirtió a Fantasma en Mistborn, Seist acababa de ascender y su mente prevalecía por encima de la intención de la Skirla. Pero en Era 2, habiendo pasado más de 300 años desde ese momento, es posible que ya no sea capaz de hacerlo, porque pese a intentarlo con la intención de conservación, la de ruina se lo impide. Ahora vamos con spoilers del Archivo de las Tormentas. Yoga Zero Pa dice, una pregunta. En el preludio del Camino de los Reyes se mencionan 3 sangres, la roja, de los humanos, la naranja, de los cantores, pero mencionan también una violeta. ¿Sabes a qué se refiere? Pues la verdad es que por el momento no hay ninguna respuesta definitiva y es todo especulación. En el propio libro del Camino de los Reyes, en la escena de la lucha de Dalinar y Alduin contra un abismoide, descubrimos que su sangre es de color violeta, así que bien podría ser una de esas bestias. En el ritmo de la guerra, vimos que los oyentes que habían huido habían conseguido domesticar a un abismoide, así que es posible que durante las desolaciones las usaran en batalla, como monturas o como bestias de combate. Otra posibilidad es que, si como es esperable, toda la fauna crustácea de Roshar tiene la sangre del mismo color, gremlinos, chulls, sabuesos hacha y así, podría ser sangre de cualquiera de ellos, o incluso de algún insomne, ya que su cuerpo está formado de ordino. Pero sinceramente, por cómo son los pocos que hemos visto hasta la fecha, no me los imagino participando en las batallas de primera línea, me los imaginaría más rollo como espías o asesinos, así que me decantaría más por la opción de los abismoides domesticados. Siguiente. Esta realmente no tengo respuesta, pero la he puesto porque me ha hecho gracia. Tien Rockstyle dice, hola, pregunta, ¿cuánto tiempo crees que se puede esconder una esquirla del amanecer dentro de un caballo de madera? Imagino que aquí hace referencia a la posibilidad de que el caballito de madera que le dio Tien a Kaladin, que este perdió y luego recuperó al final del ritmo de la guerra, pudiera contener una esquirla del amanecer, como la contenía ese dibujo en las cavernas subterráneas de Aimia. Y la verdad es que dudo mucho que lo sea, porque vimos que esa pintura generaba sensaciones extrañas en Rhys y Cuerda al estar cerca de ella, por lo que seguro que alguien se habría dado cuenta de que algo pasaba con ese caballito. Aún así, si diéramos la teoría por buena, no creo que haya un límite de tiempo que pueda aguantar. La esquirla de Aimia probablemente llevaba ahí siglos o incluso milenios. Siguiente. Este tiene muchas partes interesantes a comentar, vamos punto a punto. Marcos Díez dice, pregunta, seguro que ya la has contestado, pero ¿puede una esquirla rota volver a formarse? La respuesta rápida y corta a esto es que sí, puede. Las astillas, que son lo que surge al romperse una esquirla, pueden volver a combinarse para formar la esquirla de nuevo. Ahora, yendo al caso específico que comentas, primero una pequeña corrección, el Aondor es la manifestación de investidura. El poder de las esquirlas que se encuentra en el reino cognitivo se llama simplemente Dor. Y bueno, el Dor funciona de forma distinta, ya que en este caso no es solo que las dos esquirlas estén astilladas, sino que además su poder no está en el reino espiritual, está en el cognitivo. Para recuperar las esquirlas, primero se tendría que volver a mover el Dor al reino espiritual, y creo que tal hazaña solo podría hacerla o bien otra esquirla, o bien alguien con una esquirla del amanecer. Siguiente pregunta. Bruno Canessa dice, pregunta del archivo. Cuando los Parshendi nacen, ¿lo hacen con una forma o están en la forma gris? ¿Tiene que ver con la forma que tienen sus padres? ¿Brandon ha mencionado alguna vez cómo hacen para tomar su primera forma? Vale, a ver, vamos por partes. Aquí quiero añadir una pequeña explicación antes de tu pregunta.
porque creo que puede haber una confusión. Primero, pregunta si tienen una forma o si están en la forma gris, pero realmente la forma gris es una forma. Lo que no es una forma es lo que se llama forma de esclavo, que es un poco lioso porque se llama forma de esclavo, aunque significa no tener forma. Esto suele llevar a confusión, pero básicamente la forma gris surge cuando un cantor se vincula con un spren que no otorga ninguna otra forma, y la forma de esclavo es en la que se encontraban los parshmenios que estaban esclavizados por los humanos, de ahí su nombre, antes de la llegada de la tormenta eterna que los liberó. No se sabe exactamente qué provoca la forma de esclavo, pero todo parece indicar que surgió como consecuencia del aprisionamiento de Ba'ad o Mizram en la falsa desolación. Estas dos formas se suelen confundir porque sus efectos desde fuera se ven similares. Son una especie de embotamiento mental que te impide pensar con claridad, pero en el caso de la forma gris es más ligero, y en la otra hace que literalmente puedan esclavizarte y cumplas todas las órdenes que te dan. Para que se entienda un poco mejor, yo lo imagino como que la forma gris es ese estado en el que estás los primeros 5 minutos después de levantarte si has dormido poco, antes del café o de la primera ducha. Y la forma de esclavo, en cambio, es como si te hubieran drogado hasta el punto de casi perder el sentido, y ni siquiera fueras consciente de tus actos. Pero bueno, volvamos a la pregunta. Los Parshendi sí que nacen con forma, y lo hacen con la forma gris, aunque en el caso de los infantes se llama child form, que se traduciría como forma infantil, y es una variante de la forma gris, más lúcida, que no embota tanto los sentidos. Así que respecto a lo que preguntas a continuación, no tiene nada que ver con la forma de sus padres, que además la forma de sus padres casi siempre será la forma carnal, ya que es la que usan para procrear. En cuanto a su primera forma distinta de la forma gris, la toman alrededor de los 7 u 8 años, y como no se ha especificado entiendo que es siguiendo el mismo proceso que un adulto, entrando a una alta tormenta junto al spren que quieren vincular. Siguiente. The Adriken pregunta por una escena al final del Ritmo de la Guerra, en la que los ojos de Kaladin se vuelven como rojizos. Pregunta si esto puede tener alguna relación con Odium y repercutir en Kaladin más adelante. Antes que nada, para quien no se acuerde de esta escena, ocurre en el capítulo 106 del Ritmo, desde el punto de vista de Venli, que está observando a Kaladin y dice así: sus ojos brillaban como los de un radiante, en un rostro que era una máscara de sufrimiento y angustia, pero esos ojos... Venli había jurado que la luz tenía un matiz rojo amarillento, igual que... Y se corta la frase. La verdad es que, si soy sincero, es una de las grandes incógnitas que nos deja el libro, y el hecho de que Venli puede reconocer el color de los ojos de haberlo visto antes parece indicar que puede haberlo visto en algún fusionado. En cuanto a los colores, el rojo ya sabemos que significa investidura corrupta, y el amarillo es el color de los forjadores de vínculos, aunque es probable que en realidad no sea amarillo sino dorado, el cual es el color de Odium. Por el momento, respecto a esto solo tenemos una Word of Brandon, en la que Sanderson nos dice que ese color de ojos se debe a que Kaladin se encuentra cerca de cosas peligrosas. Probablemente no tengamos más info y tengamos que esperar hasta el 5º libro del archivo. Siguiente. Taringazdeth dice: pregunta, ¿en Ashin ya existían las órdenes de caballeros radiantes? Si es así, ¿la guerra contra los fusionados se remonta antes de la migración de los humanos a Roshar? No me acaba de cuadrar el hilo temporal de la aparición de los radiantes y la guerra contra Odium. A ver, es cierto que hay muchas cosas, por no decir casi todo, del éxodo y las primeras desolaciones que desconocemos, y es probable que muchas de las cosas que conocemos sean erróneas, pero lo que sabemos por el momento es que las órdenes de radiantes no existían en Ashin. Estas surgieron cuando los spren de Roshar intentaron imitar el vínculo que los heraldos tenían con las hojas de honor, creando así humanos potenciadores. El heraldo Ishar decidió organizar esos potenciadores en función de sus spren y sus poderes, creando así las 10 órdenes de caballeros radiantes. Por otro lado, es cierto que se nos ha dicho que los humanos ya usaban la potenciación en Ashin, y que esta fue la causa de su destrucción, pero no sabemos aún de dónde sacaban el acceso a esta manifestación de investidura. Si era de vínculos con vacío spren, del propio Odium o de alguna esquirla del amanecer. Y sinceramente, me huele a que estas respuestas aún tardaremos unos cuantos libros a tenerlas. Puede que no sepamos nada hasta el 8º o 9º, cuyos flashbacks serán de 2 heraldos, y entonces sí que tendremos información de las primeras desolaciones. Y por último, una pregunta de El Planeta Génesis. Dice: al ascender, ¿el nuevo recipiente de una esquirla recibe los recuerdos del anterior?
Lo digo por lo extraño que me resulta el comportamiento de Taravangian, que parece querer seguir a grandes rasgos el plan de Rice. Pues a ver, en principio, que sepamos no. Y tendría sentido que no lo mantuviera, porque esos recuerdos están en la mente, y la mente no es de la esquirla, sino del recipiente. Es decir, en el caso de Odium, los recuerdos eran de Rice, y no de la esquirla de Odium. Si Taravangian parece que sigue los mismos pasos, puede ser porque antes de su ascenso, él y Rice habían estado colaborando, así que es probable que Taravangian ya conociera sus planes, o al menos parte de ellos. Eso es todo por hoy. Si tenéis más preguntas, os invito a que las dejéis en los comentarios. Quiero recordaros que este pasado miércoles acabamos la lectura conjunta que estábamos haciendo junto a Tamara y Ángel de Cosmer.es. Así que a partir de la semana que viene, voy a empezar a traer vídeos de Trenza del Mar Esmeralda. Detalles, misterios y conexiones que a lo mejor no notasteis. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, read and find out, leed y descubrid.